Hola, me gusta encontrarme con vos en estos podcasts. Hoy quiero hablar del olfato, de lo que olemos, de lo que pasa inicialmente por nuestra nariz. Habrás visto que hay una corriente cada vez más difundida sobre la respiración, sobre la inspiración por nariz y las consecuencias supuestamente beneficiosas para calmarte, bajarte del estrés, combatir la ansiedad y etcétera, etcétera. No puedo dejar de confesarte que todos estos grupos, movimientos, corrientes de inspiro y expiro me parecían una secta un tanto naïf para hacer plata algunos y para compartir un rato los otros. Sí, me parece que esto de inspiro, expiro, acotación al margen, usen la S, es expirar, no expirar, porque la expiración es la última exhalación que tenemos. Expirar es pasar a tocar el arpa y la guitarra, es morirte. Expirar es la posibilidad de sacar el aire que habíamos tomado en los pulmones. Te confieso, te decía, que el inspirar y el expirar me parecía una gansada. En uno de estos, no sé si lo escuchaste esto, ¿no? Tenés que inspirar en 5, retener el aire en 6 y expirar en 7. Pero va a hacerlo ahora. Toma aire. 1, 2, 3, 4, 5. Retenelo en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora soltalo en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy haciendo lo que me parecía una gansada. Estoy invitándote a que hagas lo que durante mucho tiempo me pareció un grupo de autoayuda pobre, sin ningún otro basamento que encontrarte con alguien. Resulta que funciona. Y como yo soy de los de la ciencia, de los que demostrame y vamos viendo, me encontré con una especialista en neurociencias, Sandra Russo, que estudia esto y a la que voy a invitar en uno de los episodios de estos podcasts. Voy a tratar de repetir algunas cosas que aprendí, algunas que me fascinaron y que no tienen que ver con el olfato, pero que demuestran la máquina perfecta que somos y que me parece menospreciamos. ¿Viste esta sensación de encontrar, insisto, esto no es olfato, ¿viste esta sensación de encontrarte con alguien y decir, con este tipo sí, me cae bien, hay algo, la energía, segunda gansada que me parecía en la vida, las energías, bueno, ¿viste qué pasa eso? Está explicado desde la neurociencia. En Iowa, en el estado de los la Universidad de los Estados Unidos, se hizo un test sobre una cantidad de gente muy importante respecto de intentar saber si había una suerte de intuición distinta que los sentidos nos daban y que no podíamos decodificar. Se puso a esta gente frente a 4 mazos de cartas. Previamente se les explicó que había cartas buenas y cartas malas. Las cartas boca abajo había que irlas descubriendo para encontrar lo que se había dicho, la mayoría de cartas buenas, y darte cuenta en qué mazo de los 4 había más cartas buenas que malas. El promedio para la mayoría de la gente, para darse cuenta en cuál de los mazos había mejores cartas, fue de 80 cartas descubiertas. Sin embargo, se pusieron sensores a lo largo del cuerpo que permitían saber la instancia de placer y confort en el cerebro, que a la 10ª carta descubierta pulsaba en esto, en el placer, en el darte cuenta que era ahí. La intuición era más fuerte que la probabilidad estadística después de dar vuelta 80 cartas, porque la intuición funcionaba en la carta 10, 8 veces más rápido que la estrategia aritmética de darte cuenta. De esto conversamos con Sandra y en un momento me dijo, ¿sabías que el olfato es el único sentido que tenemos
que pulsa directamente en el cerebro, en el sector de las emociones. Todos los otros, la vista, el gusto, el tacto, etcétera, tienen un proceso mucho más estructurado hasta que son decodificados por el cerebro para saber si le gusta o no le gusta, le da placer o no le da placer, le atrae o le da repulsión. El olfato va derecho a las sensaciones. Inspiro por nariz y lo que estoy inspirando va directo al centro de las emociones. Si respiro en 5, 6, 7, como te decía, o como tantos grupos, lo que hago es ubicarme en el placer para bajar la tensión. De ahí el concepto de desestresar. Pensá en un aroma que te dé placer, porque rápidamente el cerebro lo vincula con la memoria y con los recuerdos. Pensá en eso. Pensá en un momento de agitación en donde tenés que tomar una decisión, en donde no querés escuchar más, en un sentido, en un aroma placentero. Desde que pude tomar nota de que tenía memoria, mi viejo, don Luciano, el italiano, se iba a dormir después de tomar un café, hecho en ese momento, y a veces un dedo horizontal de Fernet puro. Mi padre era piemontés. Los amargos digestivos, como los Fernet, son muy comunes en su región. Son esto, amargos digestivos. Un cachito, si lo tomás como una bebida alcohólica. Recuerdo desde siempre a mi padre leyendo mucho en la mesa de la cocina y preparando el café con la cafetera italiana Volturno, la que se le pone el agua abajo, en el medio en el filtro el café y arriba queda depositado. Saliendo el café, haciendo ese ruido de que ya se terminaba en la ebullición de la parte de abajo, pero sobre todo recuerdo el aroma a café. Cuando empecé a ser más grande, cuando ese aroma a café llegaba hasta mi cuarto, no era una casa muy grande, yo me levantaba de la cama, venía, me servía una taza de café y muchas veces sin hablar, compartía el rato de silencio de mi padre leyendo, alguno de nuestros perros acompañándolo, los más chiquitos sobre la mesa, y entendía que eso era el placer. La Volturno que conservo, el ruido, pero sobre todo el aroma al café recién hecho, me vincularon tanto y tan profundamente como el hecho de saber que don Luciano era mi padre. Probá a recordar ese aroma. Búscalo. Si es una flor, si es un perfume, si es una bebida, si es un lugar en tu casa, si es una prenda de vestir, y asómate. Perdón a los grupos que insistieron que respirar era la base de cambiar el sentido de cómo enfrentar las cosas. No solo tienen razón, porque lo dicen las neurociencias, sino porque con solo pensar en la Volturno, en la hornalla, siento un placer enorme en este momento. Búscalo, disfrútalo y me contás.